Damos continuidad a la agenda. En esta oportunidad nos acompaña una persona muy importante. Nos va a dar una conferencia Daniel Rebolledo Cormac, es gerente de adopción SP Latam de Google for Education, desarrollado por Cognizant. Daniel nos hablará de cómo ha impactado la inteligencia artificial la experiencia docente. Daniel es licenciado en Educación, máster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educativa, máster en Tecnología Educativa e Innovación. Tiene un certificado por la Universidad de Harvard con amplia experiencia en docencia en todos los niveles, liderazgo de establecimientos educativos y en la promoción de la transformación digital de la educación a nivel de Sudamérica hispanoparlante. Damos bienvenida a Daniel y si nos permiten unos minutos mientras estamos gestionando la presentación que nos trae Daniel y comenzamos. Muchas gracias. Cumplir, aunque sean partecitos pequeñitas, las expectativas que tenemos. Queda grande. Los visito desde Chile. Cuando me contaron que tenía la oportunidad de poder compartir con ustedes, dije a mi compañera Susi, que es la representante de Google, que está por allá saludando, aquí en Colombia, en su casa. Yo le dije, me voy, me sumo, voy, viajo. Y aquí estamos para compartir con ustedes y también saludar a las personas que tenemos conectadas. Voy a partir. Creo que ahí estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Desde el StreamYard. Para el mundo. Lo que nosotros queremos compartir con ustedes en primera instancia es un tremendo saludo. Yo no vengo solo, vengo con el saludo cargado en mis espaldas de todo el equipo de Google for Education, los cuales somos partners de ustedes. Eso quiere decir que somos amigos de ustedes. Y desde hace ya mucho tiempo, desde nuestro CEO para abajo, siempre nosotros hemos dicho que implementar tecnología, todas esas maravillas que yo he estado escuchando hoy de organizar tremendo tamaño de base de datos, no sirve de nada si es que no viene de la mano con especializar, con formar a las personas quienes van a ocupar para que podamos tomar las decisiones de la forma correcta. Y asimismo, nosotros tenemos la certeza que implementar tecnología, cualquiera ella sea, en cualquier modalidad, no mejora ni la calidad de vida de nadie, ni la calidad de la educación de nadie, si esto no va de la mano con formar a las personas que la van a utilizar para que le puedan sacar el jugo y para que puedan sacar el mayor provecho de eso. Entonces, tenemos un tiempo limitado, me gustaría hablar muchísimas cosas con ustedes, podríamos quedarnos toda la noche aquí si quieren, pero yo sé que tenemos un momento limitado. Y nosotros en Google for Education no es, porque mucha gente cree que es como un grupo de nerds, así como yo, que nos sentamos en una mesa y que empezamos a pensar qué vamos a crear para la educación. No funciona así, funciona muy similar a cómo funcionan ustedes, con base en datos. Y hace mucho tiempo ya atrás, por ahí por los finales de los años 90, los creadores de Google se plantearon el mismo desafío que se plantean ustedes: tomar la información y organizarla para que esté a disposición de todos para que tomemos mejores decisiones. Pero la idea de ellos fue agarrar la información disponible en el mundo para poder dejarla a disposición de todos, y poquitito a poco hemos ido avanzando y eso jamás lo hemos perdido. Siempre se hace a partir de datos. Y nosotros cada año, desde el punto de vista de la educación, nosotros hacemos un estudio que es súper interesante que se llama El futuro de la educación. En la parte de abajo está el nombre, lo pueden buscar en Google, es un estudio muy interesante, son como 400 páginas, que le hace un grupo de expertos que nosotros invitamos de todas partes del mundo. Se hace en más de 20 países, decenas de miles de profesores, centenares de miles de estudiantes e incluso también incluimos a las familias, para levantar no lo que Google cree que la educación necesita para lograr lo que busca, sino que lo que las comunidades educativas buscan o las instituciones buscan y necesitan para poder lograr con su misión y con su visión. Y ustedes van a poder decir ahí, pero Daniel, ¿cómo sabes cuál es la misión y la visión de todos los establecimientos educacionales del mundo? Son básicamente todas iguales. Entregar la mejor calidad de educación que se pueda y entregar las herramientas a los estudiantes para que ellos puedan desempeñarse en lo que sea que se vayan a desempeñar. Yo quiero compartir con ustedes solamente 3 de los 9 pilares, que a mí me gusta más llamarlo problemas, porque es más fácil de entender, que las comunidades educativas del mundo nos entregaron y compartieron con nosotros. El primero es hacer que el aprendizaje sea personal.
la brecha educativa, que es una distancia como metros, tiene una unidad de medida, que es la distancia entre el estudiante que sabe lo que tiene que saber y ese otro estudiante que necesita un poco más de andamiaje para poder lograr el objetivo, siempre ha existido y siempre va a existir. Todos nosotros tenemos brechas de aprendizaje. Sin embargo, la pandemia generó un problema mundial, que es que durante este periodo de tiempo, algunos estudiantes en diversos años, ¿cierto?, de diversos grados, algunos pudieron seguir estudiando, más o menos estudiando algunos otros, y otros simplemente no. Entonces generó una brecha muy importante y hoy en día en la educación básica nosotros vemos que en el aula el abanico o el arco iris de diversidad de distintas necesidades educativas es mucho más amplio que antes. Y eso repercute en las universidades también porque esos estudiantes en algún momento van a llegar con ustedes y van a llegar con lagunas de conocimiento que evitan que ellos puedan entender lo que ustedes le están tratando de enseñar. Y eso es un gran problema que tenemos dentro del país. El segundo problema, elevar el rol del docente. Tengo un compañero en Brasil que hace lo mismo que yo, se llama Fabio Nakano. Y en Brasil hay una característica, ellos tienen una diáspora japonesa muy grande, él tiene apellido japonés, y él me decía, Daniel, te voy a enseñar algo. En Corea del Sur y en Japón, los únicos que no necesitan hacerle la venia al emperador son los profesores. Ni el presidente del país, ni el empresario con más recursos, no, ellos tienen que hacerse la venia y estar un eslabón más abajo, pero los profesores lo miran a la cara. En el mundo, fuera de esos países, eso no es así y nosotros lo sabemos. O sea, no es lo mismo que entre un doctor, ustedes, aquí entre un profesor de una escuela. Por lo general al profe, como a mí, lo mandan a buscarle el café al doctor, ¿no? Es como una diferencia. Y eso, sumado a otro problema más grande, que es la cantidad de burocracia y la cantidad de papeles que los docentes tienen que hacer, hace que suben estrés. Y el estrés laboral, dado por la gran cantidad de cosas que tienen que hacer, está haciendo que la cantidad de personas que se mantienen en educación va hacia abajo. Y la UNESCO dice que para el 2030 vamos a necesitar 69 millones de profesores para cubrir todos los puestos de trabajo del mundo, pero lamentablemente el número va, no brutalmente rápido, pero va hacia abajo. En mi país, yo no tengo el dato de Colombia, pero en mi país, al quinto año de ejercicio de un profesor nuevo, el 40%, o sea, 4 de 10, decidió salirse. En Estados Unidos pasa lo mismo, pero al segundo año. Entonces es una crisis bastante fuerte. El tercer problema es reevaluar cómo estamos evaluando al estudiante, y en la universidad pasa mucho. Los estudiantes más grandes tienden a ocupar o a mal utilizar la inteligencia artificial de repente para hacer las tareas, para hacer los trabajos, y de repente es complejo, no hay una herramienta que nos permita detectar plagio, porque no sería plagio, porque la inteligencia artificial crea cosas nuevas, pero el plagio cognitivo, digamos, de utilizar herramientas que no corresponden. Entonces ahí nosotros tenemos que reevaluar la forma en cómo nosotros estamos realizando evaluación. Entonces, en base a esos tres problemas, yo quiero compartir con ustedes algunas herramientas que probablemente conocen, espero que sí, que están vinculadas a la educación y que están muy vinculadas a la educación que realizan en todo ámbito y en la universidad también. Me imagino que aquí me pueden ayudar con la mano. Todos conocen el ChatGPT, ¿no? Sí, seguro, lo usan. ¿Y conocen a Bard o a Gemini? Sí, también. Es como la versión de ChatGPT, pero buena, porque es de Google. No. ChatGPT es bueno, es excelente en muchas áreas, pero en educación, Gemini, que es la versión de Google, no tiene comparación alguna. Y yo les puedo dar dos razones puntuales por lo cual es así. La primera es que ChatGPT, la versión gratuita, está actualizada solamente hasta el 2021. ¿Sabían esos? Entonces, cualquier paper, cualquier actualización, cualquier nueva política de Estado no está. Entonces, no podemos hablar de vanguardia con eso. Por otro lado, ¿han escuchado hablar de Google Académico? Seguramente sí. Son 45 millones de libros nada más que están disponibles en Google Académico. Y Gemini, que es esta herramienta que yo tengo acá, a ver, esta herramienta se los leyó todos, los 45 millones de libros, y se los sabe. Y se sabe cada párrafo y los puede digerir y puede generar otras cosas. Dentro de estos 45 millones de libros están todos los libros de las ingenierías que ustedes pueden formar, están todos los libros sobre la historia del café de Colombia, como así también están todos los libros de pedagogía que han existido en el pasado y que se están formando hasta ahora, porque esto está actualizado hasta hace 4 horas atrás. O sea, tenemos un paper de esta mañana, ya debería estar cargado aquí.
Por lo tanto, para trabajar en educación, esto es sumamente importante y sumamente llamativo. Los invito a que lo puedan probar y que puedan generar planificaciones de clases, de que puedan cruzar las planificaciones de sus talleres o de las asignaturas con la inteligencia artificial para poder actualizarlas y además también y principalmente para poder adaptarlas a las necesidades de los estudiantes. Los que son profesores o los que están en el liderazgo de profesores saben de que las necesidades que tenemos en el aula, antiguamente se hablaba mucho de esto de las necesidades educativas especiales, lo hablaron, escuchado hablar. Hoy en día ese término cada vez se barre más y no lo entendemos como que hay algunos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, sino que entendemos mucho más de que todos tenemos necesidades educativas especiales, ya que todos venimos de un contexto distinto. Yo crecí en el campo, de verdad que crecí en el campo. Entonces, cuando a mí en biología me explicaron cómo crece una semilla, para mí era tan obvio y natural que yo ya lo entendí de una. Pero pude haber tenido compañeros que crecieron en el desierto o en la playa, que para ellos no fue tan sencillo entender ese tema en particular. Y eso lo podemos extrapolar a la ciencia más compleja, porque somos personas, evidentemente. Entonces no hay diferencia en el proceso de aprendizaje entre aprender algo muy sencillo y aprender algo muy complejo. A esta herramienta en particular, ustedes le pueden pedir cualquier cosa, es una inteligencia generativa, y nosotros podríamos cruzar las bases de datos o hablar de los objetivos específicos que ustedes tienen en cada asignatura. Y acá hay algo particular que les comento. La inteligencia artificial no tiene sentimientos, sin embargo fue programada para responderte mejor si tú la tratas con respeto. Te va a dar respuestas más largas, va a tomarse más tiempo de digerir información para dártelas, y además también si tú al final le dices que está bien lo que encontró, le dices súper bien, gracias, va a entender de ti que la respuesta que te dio a ti te gustó y fue la forma en la que te va a responder. Por lo tanto, así como vayas avanzando en las futuras preguntas, va a ir adaptándose a la forma que a ti te gusta. Podríamos tener a ellos dos que están aquí adelante enfrente mío haciéndole la misma pregunta a Gemini y es muy probable que las respuestas que le des sean diferentes, porque ellos fueron criando a su inteligencia artificial a su propia forma. Entonces el docente puede impregnar, puede poner el sello de cómo le gusta hacer las cosas, cuál es la terminología que le gusta usar, cuáles son los contenidos que les gusta ver y se va a ver potenciados, como con un secretario, una secretaria que le va a ayudar a llevar mucho más allá las clases que tiene, a actualizarlas y a vincularlas con el mundo. Entonces a esto le podíamos pedir algo. Por favor, genera una clase sobre ecuaciones de segundo grado para estudiantes de, no sé, 20 años. Vinculando los contenidos y ejercicios con la historia del café colombiano. Que me he tomado hoy día me enseñaron la palabra tinto, no sabía, para mí era un vino, pero acá ya entendí que era un café. Veamos lo que nos hace. Empieza a digerir la información. Se lee los 45 millones de libros de nuevo y nos empieza a generar una planificación de clases. Todavía está trabajando. Esta inteligencia, a diferencia de las otras, cuando nosotros le hablamos de educación, entiende que estamos hablando de educación. Entonces nos va a dar 3 versiones. La versión 1, en educación existe una regla de profundidad y de complejidad de los temas que estamos hablando que se llaman taxonomías. No sé si les suenan. Están las taxonomías de Bloom, de Marzano, de Anderson, que es habilidades de orden inferior cuando nosotros recién estamos conociendo algo, identificar, reconocer, habilidades de orden intermedio cuando ya es resolver un problema matemático y habilidades de orden superior cuando ya es crear algo nuevo, analizar una política pública. Entonces, si vamos a partir con un grupo nuevo de clases, es preferible que ocupen la versión 2, porque la versión 2 ve esto desde el principio. La versión 1 es intermedia y la versión 3 es más elevado. Evidentemente uno igual le puede solicitar que lo complejice cuanto uno quiera. Miren el nombre que le puso a la clase, una aventura cafetera. Y esto lo crea solito. Nos da una introducción, nos pone la definición de la fórmula, nos da alguna aplicabilidad, la cantidad de fertilizantes, usado en la fórmula general para determinar la cantidad de fertilizantes que se necesita para obtener una producción específica de café. Entonces aquí podemos estar hablando de agronomía mezclado con
matemática sencilla, pero estamos haciendo este trabajo interdisciplinario que es sumamente interesante cuando estamos dentro de una institución educativa. Nos da la predicción de los precios, la optimización de rutas de transporte también para el café, y esto cada vez que le pregunte va a ser diferente y uno puede ir obviamente adaptándolo. La discriminación, los tipos de soluciones, algunos ejemplos. Leamos el ejemplo. Un tostador de café necesita determinar la temperatura ideal para tostar un tipo específico de café. La ecuación que relaciona la temperatura con el sabor del café es esta. Incluso eso yo ni lo sabía. El discriminante de esta ecuación es -1, lo que significa que hay dos soluciones complejas. Esto indica que no hay una temperatura ideal única, sino que un rango de temperaturas que produce un sabor único. Y ahí empezamos con los ejercicios hacia abajo vinculados con esta tarea en particular. Y esto podría ser para medicina, podría ser para biología, podría ser para la carrera. Ustedes la nombran y la pueden ocupar desde aquí. Entonces, muy interesante, bueno, conclusiones, otros recursos que se pueden utilizar, y es muy interesante ver y cruzar los planes que ustedes utilizan o los docentes utilizan para ver y que se actualicen en el tiempo. Además también estamos hablando de esto y podríamos pedirle como gracias, porque quiero que sepa que lo hizo bien. Genera una evaluación con 5 preguntas de selección única de 4 opciones cada una. Agrega los puntajes a cada pregunta y se cierra la evaluación con una frase sobre el café colombiano. No sé qué sé yo. Para hacerlo más cercano a las personas que estamos viendo del otro lado. Podríamos decirle, genérame 30 evaluaciones distintas a partir del mismo y podríamos tener una evaluación para cada uno de los estudiantes del otro lado. Y aquí tenemos la evaluación de esto. Primera pregunta, ¿cuál es la fórmula general? 4 opciones. Segunda pregunta, indica el valor del, etc. Tercera pregunta, ¿cuál es la siguiente ecuación? No es de segundo grado. Cuarta pregunta, tanto. Pregunta número 5, tanto. Total de puntos y la frase. El café colombiano, reconocido por su sabor y aroma único, es un producto que se cultiva con pasión y dedicación. Las ecuaciones de segundo grado son una herramienta útil para optimizar la producción y comercialización de este grano, permitiendo que el café colombiano siga deleitando al mundo. Y es súper interesante, y la velocidad que nos genera y la posibilidad de poder generar mejores clases y más rápido es muy, muy, muy interesante, y además también lo podemos vincular con los gustos de los estudiantes. Ahora imagínense en grados de accesibilidad. Imagínense un estudiante que tiene problemas de lectura, que tiene un trastorno específico de lectura. Nosotros tranquilamente podríamos decirle, gracias, adapta esta evaluación a una niña, ¿no? Para una estudiante con TEL. ¿Sabe lo que es TEL? Trastorno específico de la lectura. Habla en idioma profesor, entonces podemos ocupar lenguaje técnico educativo. Veamos a ver qué nos hace. Está digiriendo evaluación sobre el café colombiano y las ecuaciones de segundo grado. Nos hace una modificación del examen, y por lo general al final nos pone recursos adicionales que nosotros podamos utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí normalmente? Lo que hace es utilizar recursos gráficos, hacer las preguntas más cortas, darle la opción al estudiante que te pueda responder de diversas formas, no solamente marcando lo que ve, sino que de la forma que pueda. Y asimismo nosotros podemos hacer una adaptación para un estudiante que no ve, o para un estudiante que tiene algún otro tipo de problema, un estudiante que tiene, no sé, trastornos del espectro autista y que se desborda, podemos hacer una evaluación gradual en el tiempo. Y si nosotros le ponemos nombre al estudiante, y ponemos este estudiante se llama Carmen, la próxima vez que yo vuelva a esta conversación y le pido una evaluación para mi curso, me va a hacer, toma, aquí está la evaluación de tu curso y aquí está la evaluación para Carmen. Y te las va a entregar de manera inmediata. Y esto es un aporte a los problemas que nosotros veíamos, hacer que que la educación sea algo mucho más personalizado, favorecer al docente en cuanto al ahorro de tiempo y a la mejora de la calidad de la educación que está rindiendo, y el tema de la evaluación, que sea una evaluación más pertinente. Esta es una de las herramientas que les quería compartir. ¿Les pareció interesante? ¿La habían usado así? ¿Sí o no? ¿Sí?
¿Sí? Úsenla, profundicen más con esto. Y si ustedes tienen un currículum particular de la universidad, basta con que le hagan copy-paste. Hablemos con base en esto y nada más de esto. Y generamos un plan de estudio o revísala el plan que tengo. Ni hablar de cualquier proyecto, incluso escribe Python. Podemos ver, podemos analizar bases de datos, etcétera. Todo el resto que ustedes están realizando también se puede apoyar con esto. Después rápidamente y muy rápidamente les quiero mostrar una herramienta que ustedes ya tienen, que es sumamente intimida mucho y tiene inteligencia artificial. Yo no creo que eso realmente intimida a nadie. Un formulario súper sencillo del otro lado, pero se llama prácticas guiadas. ¿Alguien aquí conoce Practice Sets o prácticas guiadas? ¿Nadie? Ustedes ya lo tienen disponible dentro de las herramientas que ustedes disponen dentro de la universidad, y esto es utilizar la inteligencia artificial en la clase, porque Gemini les facilita mucho antes de la clase y después de la clase, como para planificarla o para evaluarla, pero dentro de la clase en particular, o bien si ustedes hacen tareas para la casa o tienen educación a distancia, esto hace que la inteligencia artificial atienda al estudiante y que detecte las lagunas de aprendizaje. Las lagunas de aprendizaje entendidas como eso que no aprendiste en algún momento de tu vida porque no fuiste a clase, la profesora se enfermó, etcétera, que hace que no puedas entender o que el estudiante no te pueda entender lo que le estás tratando de explicar. Un conocimiento, un vacío, que a mí me pasó mucho el primer año de universidad que no entendía nada de matemática, porque no tuve buena base. Fíjense aquí, muy rápidamente, vamos a poder probar como estudiante. Mientras carga esta página, les voy a explicar. Aquí el docente tiene la capacidad de poder poner preguntas, pueden ser súper complejas, tienen un teclado científico para química, para física, para ecuaciones gigantes. No se limita, yo he hecho cosas muy grandes a nivel universitario, pero aquí para modo de ejemplo quiero llevarlo en lenguaje que todos podamos entender. Aquí el profesor puede definir en qué preguntas pone o no inteligencia artificial. Fíjese, en la primera no aparece nada a la derecha, en la segunda tampoco, pero en la tercera aparece ¿cómo me dijiste que se llamaba aquí? ¿Bombillo? Bombillo. En Chile se llaman ampolletas. Y en Perú aprendí 2 días atrás que se llaman focos. Esta tiene inteligencia artificial y las otras no. Y eran, oye Daniel, esto es una estafa, esto era para conversar sobre inteligencia artificial. No, realmente esto es una charla pedagógica. Y el docente tiene que tener la facultad de saber cuándo y dónde, usar qué. Entonces, en la primera no tenemos inteligencia artificial, en la segunda sí, y en la tercera, en la segunda tampoco, y en la tercera sí. ¿Cuál es el ejemplo? Porque esto va con una historia. Este grupo en particular de estudiantes de primer año de la universidad de alguna carrera, el profesor detecta que no tiene mucha facilidad para poder pasar estas preguntas que son de este lenguaje en español, como por ejemplo tenemos una pared que mide 5 metros de ancho por 3 metros de alto por 5 de ancho, ¿cuántos metros cuadrados tenemos? Les cuesta mucho poder pasarlo en lenguaje matemático y resolverlo. Si nosotros ocupáramos practice sets, nosotros podríamos hacer que el estudiante aprenda solo. Yo elegí el ejemplo más fácil que se me ocurrió. Para sacar esto es el área del rectángulo que se aprende cuando tenemos 10 años y se necesitan 2 cosas, un contenido y una habilidad. El contenido es la fórmula. Obviamente si no sabemos la fórmula no vamos ni para adelante ni para atrás. Y la habilidad es una multiplicación, porque la fórmula es una multiplicación. Entonces, el primer ejercicio, simplemente una multiplicación. El segundo ejercicio, la fórmula. Y el tercero, que sí tiene inteligencia artificial, el ejercicio en particular. Les quiero que, bueno, aquí las personas que están a distancia no me van a poder ayudar mucho, pero creo que aquí, ¿cómo no vamos a poder resolver esta tarea entre nosotros? Yo le ayudo con la primera. 4 por 8, 48, ¿no es cierto? No, tal vez acá en Colombia es distinto que Chile. Me apareció, vuelve a intentarlo, pero no pasa nada más. ¿Quién me ayuda aquí? ¿4 por 8? ¿Ah? 32, ¿cuál es su nombre? ¿Ah? ¿Estás segura? Porque todos te están mirando y también online. 32 dice, vamos a ver. Y excelente, la tenemos buena. Vamos por lo siguiente, la fórmula del área del rectángulo. ¿Alguien se acuerda de la fórmula acá? Exacto, base por altura. Podríamos haberlo escrito base por altura o haber hecho alguna otra cosa y te la va a detectar igual. O sea, ponemos 0,5 o 1 partido en 2, es matemáticamente igual, así que lo va a aceptar como correcto. Bien, pero nada más. Pero vamos por la tercera. Tenemos una muralla que mide 3 metros de alto por 5 de ancho. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos? Y aquí era fácil, porque yo me acuerdo de la escuela. Aquí era juntar el 3 con el 5 y la respuesta es 35. Obvio.
No, pero se fija que pasó algo diferente que en las otras. El bombillo era, ¿no? El bombillo empezó, plip, plip, empezó aquí. Y esto nos va a mostrar en formato DUA, o sea, diseño universal de aprendizaje, o sea, puede ser un video, un audio, una imagen, un contenido que al estudiante le va a servir. No le va a dar nunca la respuesta, pero sí le va a enseñar el procedimiento. E insisto, esto podría ser química, física, lo que sea. Veamos qué tiene acá. Intenta lo siguiente. Miren, es un video. No tengo un internet tan potente, entonces no lo vamos a ver, pero es un video donde hay un profesor que enseña la metodología para hacer esto. Digamos que ya entendimos y que es una multiplicación. Gracias. Es una multiplicación y es base por altura y es 3 por 5. 3 por 5 es... Ya, pues. Universidad. 3 por 5. 15. Vamos a ver. Y la respuesta ahora sí la tenemos mal. Y es acá donde la mayor parte de los estudiantes, principalmente los primerizos, se frustra y lo deja ahí. Pero el bombillo va a seguir. ¿Y qué nos entrega ahora? Esto podría serte útil. Es otro video de otro youtuber, con otra forma, con otros colores. Y si esto no fue suficiente, recuerden que es para la asignatura que sea, también nos va a entregar una biblioteca de metodología al lado específicamente sobre lo que se está equivocando el estudiante. Entonces puede autoasistirse en ese tema. Y con el tiempo va a darse cuenta, puede equivocarse 1000 veces, que le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Metros cuadrados, la unidad de medida. Yo podría poner metros cuadrados o M y el 2 chiquitito, pero acá en este caso voy a poner M2. Y ahora la tenemos correcta y además ¡pua! Cae confeti. Entonces, miren, varios de ustedes están con la sonrisa en la casa, en la cara. Cuando ustedes están hablando de jóvenes, esa sonrisa la tienen que multiplicar como por 10. Y más cuando es en la universidad, si asusta estar en la universidad. Entonces la sensación de logro es la llave para poder entrar a la confianza del estudiante y a tener una mejor relación con él. El estudiante la pasó súper bien. Pero ahora quiero mostrarles cómo la pasa de bien el profesor del otro lado, porque esto es muy importante. Les voy a mostrar cómo lo ve el dashboard del profesor. Esto es lo que el profesor ve. Aquí abajo, a la izquierda, esto donde dice 12 es, 10 es, ese es el nombre de los estudiantes. Ahí está Carlos, María, Josefa, todos los estudiantes que tú tienes, cruzados con las preguntas, la 1, la 12, la 3. Las que la tuvieron buena es verde, pero se fija que hay un verde clarito y un verde oscuro. El verde clarito es que tuvieron que repetir, se equivocaron, tuvieron que repetir, pero la lograron bien en algún momento. Si yo hago clic ahí, me va a mostrar todo el proceso mental del estudiante. Si tienen el verde sólido, el verde oscuro, es que le apuntaron a la primera, sabe. Y si tiene la X, evidentemente es que no lo logró, o se rindió, o simplemente no pudo. Pero a mí el que más me interesa es mostrarles este. Y esto quiero que lo extrapolen a cualquier asignatura que sea. ¿Se acuerdan cuál era la primera pregunta? La multiplicación. La segunda era la fórmula y la tercera era el problema. Miren acá. Ayúdenme ustedes. ¿Podemos decir que en este curso en particular los estudiantes tienen problemas para multiplicar? Absolutamente no. 12 de 12 la tuvieron bien. Entonces, profesor, en tu siguiente clase eso no es. No gastes el tiempo en eso. Ahorra el tiempo. El problema está en otro lado. Y no es que tú crees que está en otro lado. Concretamente, con datos duros, precisos, sabes que no es eso. Vamos a la pregunta número 3. Esta tiene trampa, se las alerto, tiene trampa. ¿Los estudiantes tienen problemas para resolver este ejercicio? Parece que no, porque 12 la tuvieron buenas y nadie la tuvo mala. Sin embargo, tiene trampa. Si yo me voy al análisis de los estudiantes aquí del otro lado, se fijarán que en la pregunta 3, la mayor parte, menos 1 o 2 personas, tuvieron que repetir varias veces para lograr. Eso quiere decir que se apoyaron y se apuntalaron en la inteligencia artificial. Pero fíjense, por favor, el problema número 2. ¿Se saben o no se saben la fórmula? No se la saben. Entonces, eso es lo que el profesor tiene que hacer en la siguiente clase. Ahorra mucho tiempo. Nosotros hemos hecho estudios ya formales ingresando esto en instituciones educativas y hemos ahorrado a un profesor. En Chile trabajan 44 horas. De esas 44 horas le hemos ahorrado a un profesor 14 horas de trabajo en hacer la investigación de todo esto. 14 horas de trabajo es mucho que nosotros podríamos dedicarle a
conversar con los colegas, tomarnos un café, pero también para poder mejorar lo que nosotros hacemos del otro lado y poder preparar una mejor clase. Mejoramos la calidad de vida del profesor también e evidentemente mejoramos también la experiencia de aprendizaje del estudiante. Y como ustedes son una universidad y ustedes buscan siempre la mejora continua, este tipo de información concreta, como bien hablaba el colega ingeniero, los datos duros nos sirven para poder tomar decisiones ágiles. Si yo sé dónde mis estudiantes están fallando específicamente, el próximo año yo lo reparo. Y esto me va a permitir cada año poder hacer mejoras que van a ayudarme a concretamente poder decir que nosotros en la universidad estamos mejorando la calidad de la educación. Porque mejorar la calidad de la educación no es resolver el problema puntual que unos estudiantes tienen, sino que es un asunto sistémico que lleva tiempo, que lleva mucha información y que lleva a tomar decisiones a nivel grande, a nivel, digamos, de universidad. Entonces, ¿les parece interesante esta tecnología? Estas dos tecnologías son tecnologías que ustedes como universidad las tienen disponibles ya, que no venimos a vender nada. Todo esto ustedes lo tienen. Lo que nosotros queremos es que, lo que yo les decía en un principio, que instalar tecnología no mejora la calidad de nada. Tenemos que utilizarla, pero además tenemos que utilizar sabiendo utilizarla para poder darle el uso que corresponde. Imagínense ustedes que todas las tareas de los chicos la hiciesen a través de estos instrumentos. Ustedes podrían saberle la vida exacta. ¿Jugaron a los Sims alguna vez o no? Tal vez muy antiguo. ¿Sí jugaste? ¿Te acuerdas que arriba de la cabecita son personajes y arriba de la cabeza estaban como los niveles de vida o qué tan enamorados estaban? Acá ustedes podrían saber digitalmente a los estudiantes con barritas qué tanto están entendiendo de lo que les están explicando. Y ustedes podrían decir, puedo adelantar mi examen porque mis estudiantes están listos. O bien, no. Estos estudiantes no van a pasar el examen, y yo lo sé. E incluso sé que existe la ley, pero sabiendo esto y teniendo un conocimiento concreto del desarrollo puntual día a día de cada estudiante, nos podríamos incluso eliminar los exámenes, porque sabríamos día a día en tiempo real cómo está cada uno de ellos. Y como pasan varios años con nosotros, incluso podríamos hacer un seguimiento de la vida del estudiante durante todo el proceso que está dentro de la universidad. Podemos hacer un análisis a través de los dashboards que la misma herramienta que ustedes tienen permite y que ya generan, que están listos. Tienen muchísima información sobre qué es lo que hacen los docentes y qué es lo que hacen los estudiantes ya disponible y ya organizada dentro de su plataforma de Classroom. Entonces, ¿les parece interesante? ¿Les gustaría usarlo? ¿Sí? Excelente. Entonces, eso era, espero haber cumplido, aunque sea con un poquitito de las expectativas que ustedes hayan querido tener. Si ustedes tienen más dudas al respecto y si se quieren formar, pueden conversar directamente, con Susi, que es el contacto de la universidad. Tómenos a nosotros desde Google for Education, más que como partners, porque esas palabras como en inglés como que nos alejan, pero como amigos, como en la traducción en español, nosotros queremos compartir con ustedes, queremos avanzar con ustedes para esas tecnologías que ustedes ya hicieron el gran esfuerzo económico y de reglamento interno, saquen los mejores provechos para todos. Mejoremos la calidad de la educación de los estudiantes, les mejore la vida a ustedes, y mejorando la calidad de la educación de los estudiantes, mejoramos Colombia, que es la base de lo que apuntamos todos, tanto universidad como desde nuestro lado de Google for Education. Así que con eso, si es que no hay alguna duda, yo ya voy terminando. ¿Hay alguna pregunta? La primera es gratis, la segunda 50% de descuento. Bien, parece que no hay ninguna duda. Muchísimas gracias por su atención.